El capitán John quedó encantado ante la diligencia con el muchacho. Lo ayudaba en la cabina, limpiaba todo lo que podía y como era un hombre profundamente religioso, se alegró ante la perseverancia y dijo, tengo que convertir a este chico en cristiano. Todas las noches le leía la Biblia en voz alta para que el muchacho viera. Y cuando el vapor atracó finalmente, el dique en Winston, Carolina del Norte, lo entregó al reverendo Rach, el pastor de la iglesia metodista del sur en la Quinta Calle en Wilco. El chico fue bautizado con el nombre de Son, pero insistió en recibir el de Charles Johnson, en honor al buen capitán que había sido su amigo y que lo había llevado a un nuevo mundo. El pastor de la iglesia metodista estaba entusiasmado con aquello. Sentía como si el mismo Dios le hubiera enviado a este chico para que pudiera ser convertido, bautizado y mandado nuevamente al Asia para convertir chinos al cristianismo. Así fue, con el corazón palpitante, el predicador metodista fue en segundos a Dwight, Carolina del Norte, y persiguió al general Carr, un rico fabricante de tejidos y filántropo, para que costeara la educación de este muchacho y que pudiera ingresar a la Universidad de Uke. Charles Johnson sabía que su benefactor tenía millones de dólares, pero que con un hermoso espíritu de independencia pensó que debía ganarse un par de sus propios gastos de la escuela. No era correcto que recibiera todo gratis. De modo que durante el tiempo libre vendía libros de puerta en puerta, hacía hamacas y también las vendía. Años más tarde volvió a la China y ganó una fortuna introduciendo máquinas modernas en Shanghái. También implementó maquinaria para reproducir Biblias. Arriesgó su vida imprimiendo folletos revolucionarios para el doctor Sun Yat-sen. Charles Johnson, al enviar a sus tres hijas al norte de América para ser educadas, desafió una tradición sagrada que exigía durante miles de años que las hijas mujeres regresaran a China, que fueran dadas en matrimonio, pero que nunca pudieran obtener educación. Eso estaba prohibido para las mujeres. Eran las misioneras más fervientes del espíritu americano que hayamos tenido nunca y probablemente también de las más grandes del cristianismo desde que San Pablo lo llevó a Roma. La señora Chiang Kai concurrió en la calle Westland para mujeres en Macon, Georgia, el más antiguo colegio femenino del mundo, y agregó el de Wellside en Massachusetts. Antes de abandonar América, a la edad de 19 años, dijo, lo único oriental que poseo es el rostro, de ahí mi corazón es americano. Cuando llegó a Shanghái, tuvo que tomar lecciones para aprender y hablar chino. Pero lo importante para esto era que la señora Chiang Kai-shek regresó a la China animada por una convicción y un ideal. Estaba determinada a consagrar su vida para servir al pueblo chino, cooperando en la tarea de sacarlo de su antigua miseria. Infundió vida nueva al movimiento de trabajo juvenil y luchó por los derechos de la niñez china, que trabajaban en las fábricas a razón de $10 anuales. La señora Chiang Kai recorrió en el aeroplano sus palabras hablando a grupos de mujeres chinas misioneras contra las amenazas del opio a la sociedad y que evitaran también las epidemias y que tuvieran buena salud. Les inspiró la idea de comenzar los movimientos de la comunidad en favor de la salud y la limpieza. Todas las mujeres la escuchaban con sorpresa, pero les emocionaba siempre verla. Predicaba sobre la educación, sobre la filosofía, sobre la sanidad, sobre la cooperación, sobre los estándares de vida. Y para hacer esto voló a aldeas remotas con su patria, a pesar del hecho de que por algún momento estuvo enferma. También decidía acostarse en el suelo por momentos, tomar algunas infusiones aromáticas, pero nunca desmayaba en su proceder. Aunque el generalísimo Chiang Kai-shek gobernó a millones de personas, tuvo que pasar 5 años implorando a su actual esposa, Mei Kei, que se casara con él. Ella le manifestó que no haría
nada, a menos que su madre lo consintiera. Y su madre se negaba a hablar con este señor de la guerra. Finalmente, para poder hablar con la señora, Chiang Kai-shek tuvo que seguir hasta Japón, donde había ido a pasar sus vacaciones. El general trató durante 5 años de obtener el consentimiento de la señora para casarse con su hija Mariquita. Finalmente, cuando presentó las pruebas de que él estaba divorciado de su primera esposa, prometió leer la Biblia todos los días y convertirse en cristiano, obtuvo el permiso. Se casaron en Shanghái en 1926, mientras la suave vez de un contrato chino retornaba. Prometéis, ¿verdad? Prometéis. Y él decía que sí. Desde ese día la señora Chiang Kai-shek caminó con el general todas las mañanas, le contaba las historias de la Biblia, le explicaba el cristianismo. Chiang Kai-shek se convirtió después de su casamiento. Ahora por primera vez en la historia, la China estaba gobernada por un grupo de cristianos. El hecho indudable será de mucha consecuencia. Tal vez los historiadores registren este hecho como uno de los más grandes cambios de la sangrienta historia del Asia. Es muy probable que la señora Chiang Kai-shek haya salvado la vida de cientos de miles de americanos que lucharon, pues bajo su influencia su esposo pudo ir a la China y también acabar con los disturbios, acabar con la China que tenía tráficos de muerte y que tenía también la derrota de muchas tropas japonesas una y otra vez. Su influencia puede ser demostrada por un incidente dramático que ocurrió cuando China estaba mimada por las discordias. Su esposo fue secuestrado por un grupo de generales celosos y antagónicos, hombres ambiciosos que querían deshacerse de él y gobernar el país dictatorialmente. Fue retenido prisionero durante 2 semanas, pero se negó a acceder a las demandas de los que le secuestraban y dijo, antes muerto que vender a mi país. Ni siquiera quería comer los alimentos que le daban porque tenía temor que lo envenenaran. Severamente reprendía a los raptores declarándoles una y otra vez que tenían un compromiso y era no traicionar a su patria y que antes de traicionarla moriría. La revolución del general Chiang Kai-shek fue capturado y estalló a la luz el 12 de diciembre de 1936. El general misteriosamente logró escapar vestido con una sola camisa, trepó toda la montaña desde 30 pies de altura, lastimándose la espalda, los pies y no lograron darle alcance. Las balas silbaban sobre su cabeza, habían algunas explotaciones, pero él no sabe cómo milagrosamente logró salir con vida de esta gran batalla. Y nunca desmayó. Era un revolucionario y estaba dispuesto a hacer lo que era correcto. Jóvenes que les perdí aquí en la última. La noticia de su secuestro cayó como una bomba sobre la China. Los niños de la escuela lloraban por él, los soldados también. Su propio ejército quería rescatarlo y ellos decían que se entregaban por él y que los mataran a ellos, pero que no mataran al general. La China estaba al borde de una revolución, de una guerra civil. La señora Chai dijo, tienen que detenerse, yo estoy segura que él va a volver. Chiang Kai-shek había ordenado a su esposa que no fuera, que no hiciera cosas, que no lo pusieran en peligro porque lo podían asesinar. Pero la valiente mujer llegó y también pidió apoyo y también oraba tiempo completo. Aquella mujer tenía un coraje también y le hablaba a miles de soldados y les decía que no podían odiar, que estaba convencido de que era un hombre de Dios y que él regresaría. Durante días rogó a sus secuestradores que no lo asesinaran, pidió clemencia para él y nunca abandonó las tropas sabiendo que su esposo sería liberado. En la Navidad de 1936, en la ciudad de China, con gran alegría, él retornó a su hogar. La señora Chiang Kai es el alma de la Unión China y probablemente la mujer más importante con más coraje en China que hasta hoy día. Y logró casar a sus 3 hijas muy bien. Así que
No nos detengamos, hagamos las cosas bien, jóvenes, y pidámosle a Dios recibir nuestra bendición, sirvamos a nuestro país, pero para eso, ¿qué tenemos que estar? Muy bien, ¿qué? ¿Cómo tenemos que estar, jóvenes? Muy bien, ¿qué? Preparados. Muy bien preparados, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nos quedamos aquí en el tema, en la unidad número 5, ¿verdad? Hola. Así es, licenciado. Yo lo que tengo apuntado es que nos quedamos en la clasificación de delitos, donde estaba explicando de los Por su delitos estructura, ajá, por su simples gravedad, y complejos. Yo ahí tengo apuntado, pero no sé si se ahí, quedó ahí, licenciado. por su resultado. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí, jóvenes? Hola. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? No, licenciada, gracias, muy amable. Ninguno. Bueno, vamos a seguir. Bueno, jóvenes, entonces efectivamente estábamos viendo el tema de la clasificación de los delitos y pues como el compañero decía, nos quedamos en los simples. Y los simples de alguna manera nosotros estábamos viendo que cuando había una descripción del tipo no tenía ninguna complicación. Y pues podríamos poner como ejemplo el robo, podríamos poner como ejemplo el hurto, podríamos poner como ejemplo también el secuestro, ¿verdad? ¿Quién matare, quién robare, quién sustrajere sin permiso, ¿verdad? Porque la persona tiene confianza. Entonces yo sé que estoy trabajando, entonces yo me llevo esto que está en la casa. Entonces ya hay un hurto, porque yo tengo una autorización para estar ahí, pero no tengo autorización para sustraer los objetos. Quien, ¿verdad? Bajo amenaza, le quita la libertad a una persona, entonces esta persona que no tiene esa libertad, automáticamente, pues, lo que va a pasar con esta persona es que está cometiendo el tipo penal de secuestro. Los complejos, ¿verdad, jóvenes? Aquí sí ya mirábamos alguna cuestión más seria, porque aquí mirábamos que, por ejemplo, para cometer el tipo penal, por ejemplo, de robo, acuérdense que vamos a ir viendo más adelante esa complicación de cómo podemos nosotros medir que hay comisión de hechos delictivos que se dan dentro de un concurso real y dentro de un concurso ideal, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, yo sé que tengo como misión, ¿verdad? Ya me lo propuse que voy a ir a asaltar un banco, pero el guardia está armado. Entonces, para garantizarme que no voy a morir y que no me van a disparar, ¿qué es lo que hago? Quitarle el arma al... Quitarle el arma o también dispararle, ¿verdad? Y matarlo, ¿verdad? ¿Era necesario para el robo matar al señor? Entonces, No. ahí hay otra comisión de otro delito. Ah, pero yo quiero garantizarme que no me van a seguir 10 cuadras. Entonces yo agarro a la cajera, al gerente, al guardia y me los llevo para que no me sigan, porque si me siguen les voy a dar muerte. Hay necesidad de llevárselos y de sustraerlos de su contorno para robar. No. Entonces, hay Secuestro. hay comisiones de otros tipos penales, ya serán los jueces, ¿verdad? Los que del hecho concreto irán determinando si hay algunas otras comisiones de hechos delictivos. Sí, sí vamos comprendiendo un poquito ahí, jóvenes. Sí estamos bien ahí. Entonces, solo le pido a la compañera que si no tiene interés en la clase, que estoy segura que no tiene ni la cámara encendida, que por favor no distraiga a los demás. Está dando cena, si está haciendo lo que tenga que hacer, que por favor respete a los demás. Por su resultado. Entonces, por su resultado, nosotros vamos a ver que aquí están tanto los delitos de daño como los delitos de peligro o los delitos permanentes.
Los delitos de daño efectivamente son los que van a vulnerar, son los que van a lesionar un bien jurídico tutelado, produciendo una modificación en el mundo exterior. Cuando a mí me dan una cortada, ¿qué es lo que hay ahí de esa cortada? ¿Qué es lo que hay ahí? Una herida. Hay lesiones. Esas lesiones tienen una modificación porque la persona no solo la injurió, no solo le dijo palabras feas, sino que también le causó ¿qué? Un daño. Ese daño modificó el mundo exterior, tiene un resultado. Ese resultado habrá que medirlo ya científicamente, dependiendo de cuántos días va a ser la sanidad para poderlo ¿qué? Establecer si son lesiones ¿qué? Leves, si son lesiones ¿qué? Graves, ¿verdad? Claro. Entonces hay una de los delitos de peligro, son los que proyectan o ponen en peligro un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, jóvenes, cuando hay ¿qué? Una ¿qué? Cuando alguien me dice te voy a matar y efectivamente me dispara, pero no logra hacerlo, ahí ¿qué puso en peligro? La vida. La vida. Un bien jurídico tutelado, que es la vida, ¿verdad? Los delitos permanentes son los que la acción del sujeto activo continúa manifestándose por un tiempo más o menos largo. ¿Qué es lo que sucede con los casos o los tipos penales de violencia contra las mujeres? O la violencia doméstica, como le llamamos. Es un hecho que se repite. Bueno, no se puede pensar que solo fue una vez, ¿verdad? Sino que esto es que permanente. La persona, pues le van a estar diciendo, ¿verdad? Que no sirve, que pues estás fea, estás gorda, estás aquí, estás allá. Entonces continúan manifestándose por un tiempo más largo, ¿verdad? Porque no puede ir a decir una persona que está sufriendo violencia psicológica solo porque le dijo hoy no te quiero, pues, y ya nunca se lo había dicho, ¿verdad? Puede ir a decir que hay violencia psicológica. Tiene que permanecer que de tal manera que ha ido degradando. Ahora vamos a ir viendo por su ilicitud y motivaciones. Aquí hay comunes, políticos y hay sociales. Comunes son aquellos que lesionan o ponen en peligro valores de las personas individuales. Como son valores de las personas individuales, ¿qué es lo que primero pensamos, jóvenes? ¿Qué es lo que primero pensamos? A ver, ¿alguien me puede leer ahí el tipo penal de robo, por favor? Hola. Hola. Gracias a un compañero de ustedes ahí que me envió el calendario también de examen. Gracias. ¿Sí lo tienen ahí? Perdón, licenciada, no le escuché qué era lo que íbamos a buscar. El delito, cuando ya se cometió, de robo, el tipo penal de robo. Recuérdense que está después del 123 para adelante. ¿Lo tienen ahí, jóvenes? ¿No lo tienen ahí? ¿No lo tienen? No. No, licencia, aquí la ando buscando, pero no. Ahí están mis los miro. No sé, esta chica me cambió todo aquí, que no sé de cómo se digo. En el artículo
El 251. 51. Bueno, podríamos empezar desde el 247, ¿verdad, jóvenes? El robo está en el 251, pero podríamos ver, recuérdese que tanto el hurto como el robo, a lo que quiero llegar realmente, si quieren leamos, porque ya se los había dicho, démosle al 251. ¿Quién me puede ayudar ahí? Robo. Queda sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Tomar cosa, mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 13 a 12 años, formulado por artículo 11 del decreto 20-96 del Congreso de la República de Guatemala. Así dejémoslo. Ahora miren el hurto en 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa, mueble total o parcialmente ajena. Es lo mismo, solo recordémonos que en uno no hay violencia y en el otro hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que se protege aquí? ¿Qué bien jurídico tutelado protege el Estado? Esa es la pregunta, eso es lo que a nosotros nos interesa para poder ver cuándo les considera por solicitud y motivación, cuándo son comunes. La propiedad privada. Excelente. Entonces dice la Constitución Política de la República de Guatemala que el Estado protege a la persona y protege ¿sus qué? Bienes patrimoniales. Muy bien, protege sus bienes, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Entonces, los comunes son cuando se ponen en peligro los valores de las personas, esos bienes de las personas. Políticos son aquellos que atacan o ponen en peligro el orden político del Estado. Miren, hemos escuchado una y otra vez que se dice que hay que hay espionaje, se dice que también hay alguna intrusión en el tema de la política, que hay, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Sedición, licenciada. Sedición, leamos el 359, por favor. El 359, si alguien lo tiene ahí, y luego, por favor, el 369. El 359. 359, traición propia. El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniere al enemigo o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Excelente. Ahora el 369. Espionaje genérico. Comete este delito. 1. Quien en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo será sancionado con prisión de 10 a 20 años. 2. Si el espionaje se verificara en tiempo de paz o en favor de potencia neutral, la sanción será de 5 a 10 años. 3. Quien procurare o obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Bueno, y el 371 dice que en el territorio guatemalteco realizará actividades destinadas a alterar el orden público de un Estado. Será sancionado con prisión de 3 años y multa de 200 a 2,000. Entonces, jóvenes, cuando vamos a ver que los delitos políticos podemos pensar, ahí son los que son de corrupción. No, jóvenes. Son aquellos que ponen en peligro el Estado de Derecho, el Estado constitucional, republicano, o de alguna manera quieren protegernos el territorio y a las personas. Ahora vamos a ver si han comprendido ahí y si tienen alguna duda, por favor, la platicamos para que no vayamos ahí adelantándonos mucho. Ustedes nos van diciendo, ¿tienen alguna duda ahí, jóvenes? No está claro, licenciado. Gracias.
En cuanto a los sociales, son aquellos que atacan o ponen en peligro también de alguna manera el régimen social del Estado. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el otro? Cuando hablamos del régimen social, miren, antes había una clase que se llamaba sociología. No sé si ahora todavía la tienen ustedes en el pensum. Le he podido ver que tienen filosofía del derecho, pero no sé si todavía tienen sociología también del derecho. Entonces, la sociología es la que estudia las condiciones sociales, la educación, los temas de salud, los temas de seguridad, los temas de delincuencia, que hoy son parte también del tema de política criminal y todos los análisis que puedan hacerse en este tema. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa cuando se comete un tipo penal de genocidio, de lesa humanidad o delitos contra la paz? O tipos penales contra el orden constitucional. ¿Contra quién atentamos? Contra el ser humano, o sea, la población o la Contra sociedad. la sociedad, porque la Constitución es una constitución de garantías. ¿A quién protege? A los y a las guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, si quieren, alguien tiene ahí, por favor, el 381. Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Primero, quien ejecutara actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o parcialmente, la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Segundo, quien ejecutara actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Tercero, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Y cuarto, quien ejecutare la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga. El 398, por favor. El 398, si me podría hacer favor. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por este, serán sancionados con prisión de 6 a 8 años. Igual sanción se impondrá a quienes ayuden o colaboren económicamente al mantenimiento de dichas agrupaciones. Excelente. Entonces, jóvenes, automáticamente ustedes van viendo que aquí lo que le interesa al Estado es proteger a la sociedad, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes? Por la forma de acción, los delitos de comisión y los delitos de ¿qué? De omisión. Sí. Y los delitos de comisión por omisión, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que los delitos de comisión, en ellos la conducta humana consiste en hacer lo que la ley tiene prohibido. La comisión, lo que la ley tiene prohibido. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de lo que la ley tiene prohibido y la persona lo hizo? Entonces solo voy a traer la sesión del aire que está. Pero por favor sigan. Gracias. Por favor sigan. ¿Podría ser cometer un homicidio, licenciado?
Claro, porque es un acto que está prohibido. Entonces, todas las personas que encuadren su conducta en el artículo 123 automáticamente van a incurrir en una comisión, en un hecho que transgrede una norma penal. ¿Tienen algún otro ejemplo? Los delitos de omisión. En ellos la conducta humana consiste en un no hacer algo, infringiendo la ley que les ordenaba hacer. Ay, aquí hemos hablado un montón de veces. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado aquí, jóvenes? Sería cuando los médicos tienen la obligación de salvar la vida y no lo hacen. Claro, quien tiene el deber de cuidado. Aquí también están las mamás o los papás que tienen que cuidar a los hijos y que automáticamente los prostituyen, los facilitan o los promueven sexualmente. El papá o la mamá no puede hacer eso, ¿verdad? Sino que tienen que, el deber de cuidado de que tienen que proteger a sus hijos, ¿verdad? Si no lo hacen, automáticamente entonces es porque omisión, omitieron. No hicieron lo que la ley como garantes de proteger la vida, la seguridad sexual, a la persona como tal, porque le había sido entregado ese mandato. Entonces, jóvenes, ahora vamos a ver nosotros los delitos de comisión por omisión. En ellos la conducta humana infringe una ley prohibida mediante la infracción de una ley claramente establecida y es por omisión. ¿Cuál es la diferencia de los delitos de omisión? La ley le ordena hacer algo. Al salvavidas lo que le ordena, ¿qué es? Al médico, ¿qué le ordena la ley? Salvar la vida. Salvar la vida. Proteger a la persona, proteger su vida, ¿verdad? Darle el medicamento a la hora, si es el enfermero, ponerle la medicina que es correcta y no cambiar los medicamentos, ¿verdad? Y que puedan causarle automáticamente alguna complicación y eso le pueda producir algunos cuestiones que le puedan poner más graves. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí, dice comisión por omisión. Él establece su conducta, infringe una ley que está prohibida. Son delitos que se cometen mientras ¿esa qué? Omisión. ¿Cómo podríamos decir? Aquí. Al médico se le ordena ponerle el medicamento. No lo hace. Al enfermero se le ordena lo mismo. Al salvavidas se le ordena que si una persona está pidiendo auxilio, se le preste el auxilio y hay una omisión. Pero en este caso, son comisión por omisión. En ellos la conducta humana infringe una ley prohibida mediante la infracción de una ley previamente establecida. ¿Cuál podría ser? Piensen en una diferencia. Razonamiento, a ver. En uno ya dijimos, ¿verdad? Ya hay una omisión. En estos hay establecido taxativamente. A ver, ¿cuáles podrían ser, jóvenes? Podría ser cometido con hecho pensado, licenciado. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo que me puedan dar. Cuando se va ya con la intención de asesinar a alguien. Yo llevo la intención, pero ahí no hay una... A ver, usted explíquemelo más, tal vez yo no lo he logrado entender. ¿Cómo sería la comisión por omisión? Licenciada, por ejemplo, si yo tuviera a mi cargo, no sé,
alguna cárcel y decido no darle de comer a los reclusos. Mire, podría ser, porque fíjese que aquí más el caso más emblemático es el caso de una mamá. O sea, la mamá sabe que la vida de un bebé recién nacido depende de la lactancia, salvo que por supuesto la mamá tenga algún impedimento, ¿verdad? Porque posiblemente, pero ya está, ya hay una, ¿quién es el que tiene por orden legal proteger a los hijos? ¿A quién se le entrega la patria potestad, la tutela? Ella tiene A una los autoridad, padres. a los padres. Entonces, si la mamá es la que da a luz, ella, la ley le ordena que qué tiene que hacer con el niño, Darle de comer, amamantarlo. amamantarlo. Y si ella se niega a amamantar al bebé, pues por supuesto, ¿verdad? Que son ejemplos, porque hoy hay métodos, pues hay de alguna manera los sustitutos de la leche, pero posiblemente, pues podría ser porque a ella se le obliga, hay una ley que a ella le dice que es la tutora. Y más el caso del tema de la cárcel sería tal vez un deber de cuidado, ¿verdad? Una omisión de la persona. Pero en este caso hay un vínculo, hay una norma que dice el que tiene el cuidado, el que tiene la patria potestad de los hijos, se le da a la mamá, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Jóvenes, vamos a seguir con los delitos simples de actividades, ¿verdad? Son aquellos que no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. Por ejemplo, pues quienes participan en asociaciones ilícitas. Y nosotros sabemos que para participar en una asociación ilícita no necesariamente yo tengo que ser el actor, ¿verdad? Yo puedo ser el colaborador, puedo ser el que preste la información y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden haber muchos elementos que pueden estar sujetos para que yo sea parte de una asociación ilícita de gente que se dedica a cometer hechos delictivos. Por ejemplo, nosotros miramos en algunos tiempos que los que más cometían esos hechos delictivos, que colaboraban con las personas, ¿quiénes eran? Por ejemplo, en el narcotráfico, en los delitos de tipo de narcoactividad. La población entraría también en eso, también, igual la policía, La o policía ambos. tiene que tener alguna poder de mando, ¿verdad? Porque en este caso, o sea, El ejército también, alguien que el licenciado. ejército, la policía, los jefes de los Funcionarios departamentos, públicos. funcionarios públicos, o sea, alguien tiene que facilitar. Por ejemplo, quieren ingresar y darle muerte a alguien que está en un hospital, pues recuérdese que los hospitales públicos no podemos entrar a la hora que querramos. Tenemos que demostrar que somos familiares, tenemos que tener una tarjeta, o sea, hay algunos elementos que se van dando para que se pueda dar esos delitos de actividad, ¿verdad? De una simple actividad para pertenecer a esas asociaciones, que no necesariamente es que yo haya cometido el tipo penal de mayor gravedad, sino que yo lo facilité, ¿verdad? Fui parte de. Por su grado de voluntariedad, doloso, ya hemos dicho, ¿verdad? Que aquí hay una parte importante, la voluntabilidad. Si no hay voluntad, jóvenes, no hay tipo penal doloso. Yo lo planifiqué, yo lo estructuré, yo lo pensé, sabía que esa acción no estaba permitida, que eso era prohibido, pero decidí continuar hasta cometer el hecho delictivo. Entonces, eso es doloso, con plena facultad volitiva, convencido que lo que estaba haciendo era ¿qué? Prohibido, pero yo quería hacerlo y quería causar ese daño al sujeto. Culposos ya dijimos, pues que aquí hay una imprudencia, hay una negligencia, hay una impericia, y aquí la mayoría de casos, ¿cuáles son los que hemos dicho, jóvenes? Los Accidentes de tránsito. muy bien. Accidentes. Hechos de tránsito no, ¿verdad? Vamos a diferenciar el hecho de tránsito con el accidente de tránsito.
Un hecho de tránsito, la naturaleza. Es un accidente de tránsito, ¿verdad? Jóvenes, los culposos entonces van a ir hacia esa mención que hacía el colegio. La preterintencionalidad, entonces fíjense que aquí dice que no es ni mayo ni es abril, ¿va? Ustedes, aquí hay una complejidad porque no lo quiso hacer la persona, pero tampoco es culposo. Algunas personas, como en México, ya han desaparecido el tipo penal de preterintencionalidad, porque fíjense que tiene menos penas que el culposo. Entonces dice que lo único que fue creado es para beneficiar a algunas personas, porque no tiene no tiene elementos y características que puedan diferenciarlo a plenitud del culposo. Entonces, como tiene menos pena, ahí hay un caso muy famoso en México que precisamente se trató de un hijo de un senador mexicano. Estaban en la noche de bodas y hubo una discusión bajo las copas y todo, y la señorita agarra un tenedor y lo ingresa en el lado del corazón del joven. El joven muere porque logra ingresar al corazón el tenedor, o sea, un accidente, pero como era más menguado, o sea, no estaba tan penalizado, tenía menos pena el preterintencional, los jueces la juzgan por un homicidio preterintencional. Entonces dice que muchas veces esta comisión de una preterintencionalidad se presta para que podamos beneficiar a unas personas, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hola. No, muchas gracias. No, gracias. Todo claro, licenciada, gracias. Gracias. Vamos a ir a la pluralidad de los delitos y aquí es donde vamos a ver nosotros un tema bastante complicado y que les digo que pues lo van a ir entendiendo seguramente más en el ejercicio del cargo que ustedes van a ir haciendo como a los que les guste el derecho penal, porque es bastante complejo, ¿verdad?, de poder entender. Y son los concursos, el concurso real, el concurso ideal, ¿verdad? Vamos a ver que el concurso ideal se produce, dice, mediante dos supuestos. Cuando un solo hecho o acto delictivo sea constitutivo de dos o más delitos. Cuando un delito sea medio para cometer el otro. Aquí hablábamos de un robo, ¿verdad? Que la persona pues automáticamente quería asaltar el banco, pero también mató a la gente para robarle el arma y con esa arma amenazar a los otros y así sucesivamente. Miremos el artículo 70 del Código Penal, por favor, jóvenes. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que corresponden a cada una de las infracciones si a su juicio está fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o de los delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Bueno, jóvenes, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Nosotros mirábamos entonces el tema del robo, pero también cómo podríamos aplicar un concurso ideal en el tema de una violación sexual. Que hay pues posiblemente hay dos bienes jurídicos tutelados. Voy a adelantar un poquito. No solamente es la agresión en contra de la libertad sexual. ¿Qué otra cosa está en peligro? Secuestro, licenciado. Secuestro y la vida. La libertad de Yo iba a traer vida, pero también razón, también puede ser. Hay violencia. Bueno, la violencia es parte de la violación, ¿verdad? De la agresión sexual.
pero también las personas muchas veces, como conocen al agresor, las matan. Y no es necesario la muerte para violar a alguien, pero también puede, como decía el compañero, secuestrarla. Entonces ahí tendríamos nosotros un concurso que ideal. Ideal. Vámonos al concurso real, jóvenes. Cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, cada una de las cuales están separadas y cada una de las cuales constituye un delito. El artículo 69, por favor. El artículo 69. Concurso real. Al responsable de 2 o más delitos se le imputarán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieren igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior, 1, a 50 años de prisión, 2, a 200,000 quetzales de multa. Por ejemplo, hay una pareja de novios que va caminando, alguien los asalta, decide matar al novio, ella queda con vida, entonces hay que aplicarle tanto la pena del robo como la pena del homicidio, ¿verdad? Ese es el concurso real. ¿Tienen algunas dudas ahí? Los delitos continuados. Se da mediante una unidad de delitos que el sujeto activo va de propósito y de derecho violando, ejecutando en momentos distintos las acciones graves, cada una de las cuales, aunque integre una figura delictiva, son ejecutadas parcialmente. Miremos el artículo 71, por favor. Delito continuado. Se entenderá que hay delito continuado cuando hay varias acciones u omisiones, cuando varias acciones o omisiones se cometan en las circunstancias siguientes, con un mismo propósito o resolución criminal, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona, en el mismo o en diferente lugar, en el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación, de la misma o de distinta gravedad. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. ¿Cómo podríamos decir que nosotros estamos ante la comisión de un delito continuado, jóvenes? Buenas noches, podría ser cuando el padrastro viola a su hijastra, se le aumentará una tercera parte. También cuando hay una persona que trabaja en un banco y hace varias acciones todos los días, ¿verdad? Y constantemente para poder, desde el punto de vista informático, para poder sustraer de las cuentas, ¿verdad? Automáticamente, pues el ejemplo del compañero también decía, ¿verdad? Cuando la violación fue constante por mucho tiempo y fue permanente, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Podría ser, licenciada, también un asesino en serie. También eso, pero recuérdense que cuando hablamos precisamente quienes les gusta el derecho penal, pues hay algunas series que se dan Dios mío, en esta cuestión de HB, que es de History Channel, pero HB no sé qué es la serie de asesinos en serie. Ahí hay tratamientos distintos, porque para mí más sería el tema de que cada homicidio es juzgado a través de un concurso. ¿Qué dijimos, jóvenes? ¿Sería real o sería ideal? ¿Concurso real, licenciada? Es real porque a cada uno hay que aplicarle la pena, porque recordémonos que estas personas llegan a tener cadenas perpetuas, o sea, nunca, o la pena de muerte en Estados Unidos, ¿verdad? Que nunca llegan a cumplirla, porque cada delito, cuando se trata de asesinos en serie, cada hecho es juzgado de manera independiente. Entonces, jóvenes, ¿tenemos claro ahí un delito continuado? Elementos accidentales del delito. En nuestro ordenamiento jurídico se denominan las circunstancias atenuantes y las circunstancias que
agravantes, ¿verdad? El artículo 26 y el artículo 27 del Código Penal. Automáticamente, pues aquí están inmersas la parte de las calificaciones. Podemos leer unos 2 elementos del 26 y unos 2 elementos del 27 para poder continuar, jóvenes, para que no nos tardemos mucho ahí. Por favor. Del 26, inferioridad psíquica, las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin excluirla la capacidad de comprender o de querer del sujeto. Exceso de las causas de justificación. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Estado emotivo, obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Bueno, miren, jóvenes, por favor les va a quedar de tarea porque de verdad es importante. Ustedes van a ser consultados por sus parientes, por sus amigos. Mira, pero él lo hizo en estas circunstancias. Posiblemente son atenuantes que van a modificar la responsabilidad penal, que les van a ayudar a la hora de prestar su primera declaración. O también, pues, de alguna manera pueden ser agravantes, ¿verdad? Y ustedes le dicen, mira, no vas a decir eso porque automáticamente, pues, puede suceder esto, ¿verdad? Mejor explicarlo de esta manera, porque tal vez como lo estás explicando no es como sucedió, sino que hay personas, nuestros campesinos principalmente, que quieren decir todo lo que había y se enredan ellos mismos y resulta que no están diciendo las atenuantes, sino que lo están poniendo como agravantes, ¿verdad? Aunque nosotros del estudio y análisis que hagamos son atenuantes. Entonces, es correcto que ustedes, por favor, estudien estas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que son las circunstancias atenuantes como la inferioridad psíquica, los excesos de la causa de justificación, el estado omitivo, el arrepentimiento, la reparación del perjuicio, la preterintencionalidad de la que estábamos hablando y así sucesivamente, o que también de alguna manera, jóvenes, pues nosotros vayamos viendo las circunstancias agravantes, que es la alevosía, la premeditación, de alguna manera los medios agravantes, el aprovechamiento de una calamidad, ¿verdad? Hay un terremoto, pero la persona que yo odiaba no murió, entonces voy a aprovechar y la voy a matar, ¿verdad? Y voy a decir que se murió en el terremoto. Los abusos de autoridad, yo soy ministro de gobernación y como tengo todo el aparato gubernamental, pues me cae mal y aprovecho también, ¿verdad? Y cometo algunas acciones que no me permite la norma. Entonces, jóvenes, por favor, yo les pido que analicen el artículo 26 y 27 y lo miramos en la próxima clase. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por encender su cámara, aquellos que lo hicieron. Y Licenciada. ¿Ah? Licenciada, perdone, antes de que se despida, solo con una consulta. Recuerdo que usted nos compartió varios documentos para este segundo parcial, pero también recuerdo que decía usted que nos iba a indicar cuáles iban a incluirse para la evaluación. Mi querida, que no tiene la cámara encendida, no la miro con la cámara. Perdone, licenciada. Mire, con una súplica. Sí, ¿hasta dónde hemos llegado hoy, jóvenes? Abogados, notarios, porque hay que llamarlos como lo que van a hacer. ¿Hasta dónde vamos hoy? Unidad 5. ¿Hasta dónde entraría? ¿Hasta dónde llegué? Hasta donde lleguemos, porque ahorita la unidad 5 realmente es muy grande, entonces yo no creo que la vayamos a terminar. Por favor, hasta donde lleguemos. Hasta ahí muy bien. Lo que no lo vimos, no va a entrar. Por favor, oye. Muy bien, gracias. Solamente lo que vimos. Jeremy, gracias por la pregunta. Gracias, licenciada, por su apoyo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes. Descansen. Buenas noches, Lic. Excelente clase.